Mi nombre es Esperanza Morales, tengo 35 años y hasta hace una semana pensaba que conocía todos los secretos de mi vida. Vivo en una casa colonial de color terracota en el corazón de San Miguel de Allende, Guanajuato, donde las calles empedradas guardan historias que a veces prefieren mantenerse en silencio. Pero la mía, aparentemente, decidió salir a la luz de la manera más extraña posible. Todo comenzó un martes por la mañana, mientras regaba las bugambilias que adornan mi pequeño patio. El sol apenas asomaba detrás de la torre de la parroquia de San Miguel Arcángel cuando escuché los pasos característicos de doña Carmen, mi vecina de al lado. Sus guaraches siempre hacían el mismo sonido contra las piedras: tap, tap, arrastrar, tap, tap, arrastrar. Llevaba viviendo junto a ella durante 15 años, desde que me mudé a esta casa después de la muerte de mis padres. ¡Ay, Esperanza!, gritó desde el otro lado de la cerca de bugambilias que separaba nuestros patios. ¡Qué emoción me da verte! Felicidades, mi niña. Dejé la regadera sobre la mesa de hierro forjado que había pertenecido a mi abuela y me acerqué a la cerca. Doña Carmen tenía los ojos brillantes de emoción y sus mejillas rosadas parecían más coloradas que de costumbre. Llevaba su mandil floreado de siempre, el mismo que usaba para hacer tortillas todas las mañanas. Buenos días, doña Carmen. Felicidades, ¿por qué? Pregunté genuinamente confundida. Por tu boda, muchacha. Don Alberto me contó que fue una ceremonia preciosa. Dice que lloró cuando te vio caminar hacia el altar. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. 30 años he esperado verte casada. Desde que eras una chamaquita correteando por estas calles con tus trenzas al aire. El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si el tiempo se hubiera congelado y yo estuviera suspendida en una burbuja de confusión absoluta. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que doña Carmen podría escucharlo. ¿Mi boda? Tartamudeé, aferrándome a los barrotes de hierro de la cerca. Sí, niña, no te hagas la modesta conmigo. Don Alberto nos contó todo. Dice que fue en la parroquia de San Rafael que llevabas el vestido más hermoso que había visto en su vida, todo bordado a mano con flores de cempasúchil, y que tu esposo se detuvo, como si hubiera olvidado algo importante. Ay, perdón, no me dijo el nombre de tu marido. ¿Cómo se llama el afortunado? Mis piernas comenzaron a temblar. Don Alberto era el señor mayor que vivía en la casa de enfrente, un hombre viudo de 70 años que siempre había sido amable conmigo, pero que, aparentemente, tenía una imaginación muy activa. O eso esperaba. Doña Carmen, yo no me he casado. Susurré, temiendo que mis palabras pudieran hacer que el mundo se desplomara aún más. La sonrisa de doña Carmen se desvaneció lentamente, como una vela que se apaga con el viento. Sus cejas se fruncieron y me miró con una mezcla de confusión y preocupación. ¿Cómo que no te has casado? Pero si don Alberto lo vio todo. Dice que hasta tomó fotografías. Hizo una pausa y se acercó más a la cerca, bajando la voz como si fuéramos a compartir un secreto. Esperanza, ¿está todo bien? ¿No te acuerdas de tu propia boda? En ese momento sentí que la tierra se abría bajo mis pies. Las posibilidades comenzaron a girar en mi mente como un tornado. ¿Había tenido algún accidente? ¿Había perdido la memoria? ¿Era posible que hubiera vivido una vida paralela sin saberlo? Pero lo más aterrador de todo era que, en el fondo de mi corazón, había una pequeña voz que me decía que tal vez, solo tal vez, había algo de verdad en lo que don Alberto había contado. Doña Carmen, ¿podría preguntarle a don Alberto si puede mostrarme esas fotografías? Mi voz sonaba extraña, como si viniera de muy lejos. Por supuesto, mi niña. Ahora mismo voy por él.
Seguramente tiene muchas ganas de felicitarte en persona. Se alejó rápidamente y yo pude escuchar sus pasos acelerados mientras cruzaba su patio hacia la calle. Me quedé sola, aferrada a la cerca, mirando las bugambilias que se mecían suavemente con la brisa matutina. El aroma del café recién hecho llegaba desde alguna casa vecina, mezclándose con el perfume de los jazmines que crecían cerca de mi ventana. Todo parecía normal, cotidiano, familiar, pero nada volvería a ser igual. Caminé de regreso hacia mi casa con piernas temblorosas. La pequeña construcción colonial, con sus muros gruesos y sus vigas de madera vista, había sido mi refugio durante todos estos años. Cada rincón guardaba recuerdos. La cocina donde aprendí a hacer mole poblano siguiendo la receta de mi madre. La sala donde leía novelas de Isabel Allende durante las tardes lluviosas. El pequeño estudio donde trabajaba como traductora freelance, conectándome con clientes de todo el mundo desde mi rincón de México. Pero ahora, mirando cada espacio familiar, me preguntaba si realmente conocía mi propia vida. Era posible que hubiera eventos, personas, experiencias completas que mi mente había borrado. ¿Cómo podía alguien olvidar su propia boda? Me dirigí al espejo antique que colgaba en la pared de mi recámara, el mismo que había pertenecido a mi bisabuela. Mi reflejo me devolvió la mirada, cabello castaño recogido en una trenza suelta, ojos verdes heredados de mi padre, piel morena clara que hablaba de mis raíces mestizas. No había nada diferente en mí. No llevaba anillo de matrimonio. No había fotografías de boda en mi casa. No recordaba haber comprado un vestido, haber enviado invitaciones, haber planeado una ceremonia. El sonido de voces en la calle me sacó de mis pensamientos. Reconocí inmediatamente las voces de doña Carmen y don Alberto. Sus pasos se acercaban a mi puerta principal, esa puerta de madera tallada que había pintado de azul turquesa el año anterior, siguiendo una tradición que decía que ese color ahuyentaba los malos espíritus. Ahora me preguntaba si no habría sido mejor dejar que entraran. 3 golpes suaves resonaron en la madera. Esperanza, somos nosotros. Escuché la voz gentil de don Alberto. Abrí la puerta y encontré a mis 2 vecinos parados en el umbral. Don Alberto tenía su cabello blanco perfectamente peinado hacia atrás, como siempre, y llevaba su camisa blanca impecable y sus pantalones de vestir. En sus manos sostenía una cámara digital algo antigua, y una sonrisa que irradiaba felicidad genuina, esperanza. «Qué gusto me da verte. Quería felicitarte personalmente», dijo, y para mi sorpresa, me abrazó con la calidez de un abuelo orgulloso. Fue la boda más hermosa que he visto en mis 70 años de vida. Cuando se separó de mí, vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas reales de emoción verdadera. Este hombre no estaba mintiendo. Él realmente creía haber presenciado mi boda. Don Alberto, comencé con voz temblorosa. Necesito que me muestre esas fotografías. Es muy importante, por supuesto. Las tengo todas aquí. Levantó la cámara con manos ligeramente temblorosas por la edad. Tomé más de 50 fotos. No podía parar. Todo era tan mágico, tan perfecto. Con dedos ágiles, a pesar de su edad, comenzó a navegar por las imágenes en la pequeña pantalla de la cámara. Doña Carmen y yo nos acercamos, nuestras cabezas casi tocándose, mientras esperábamos ver las pruebas de una boda que yo no recordaba haber vivido. La primera imagen apareció en la pantalla y mi mundo se desmoronó completamente. Era yo. Definitivamente era yo, caminando por el pasillo central de la parroquia de San Rafael. Llevaba un vestido de novia que nunca había visto antes, blanco inmaculado, con bordados dorados que representaban flores de cempasúchil, exactamente como había descrito doña Carmen.
Mi cabello estaba recogido en un chongo elegante, adornado con flores naturales, y en mi rostro había una sonrisa radiante, una expresión de felicidad que no recordaba haber sentido jamás. ¿Ves?, murmuró don Alberto con emoción. Estabas preciosa. Nunca te había visto tan feliz. Mis dedos temblaban mientras tocaba la pantalla, como si pudiera entrar en la fotografía y preguntarle a esa versión de mí misma qué diablos estaba pasando. Pero había algo más en la imagen que me hizo sentir un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Al fondo de la fotografía, entre los invitados que llenaban las bancas de madera de la parroquia, reconocí rostros familiares. Estaba mi prima Elena, que vivía en Ciudad de México y a quien no había visto en 2 años. Estaba mi amiga Patricia de la universidad. Estaba incluso mi jefe anterior, el señor Mendoza, con quien había perdido contacto hacía más de 5 años. ¿Cómo era posible que todas estas personas hubieran estado en mi boda sin que yo lo supiera? ¿Cómo habían llegado hasta San Miguel de Allende? ¿Quién las había invitado? Don Alberto, dije con voz apenas audible, ¿puede mostrarme más fotografías? Especialmente del novio. Don Alberto sonrió con una expresión de complicidad y comenzó a avanzar entre las fotografías. Ah, sí, tengo muchas fotos del novio. Es un hombre muy guapo, muy elegante. Se nota que te ama mucho por la forma en que te miraba. Mi corazón latía tan fuerte que temía que se me saliera del pecho. Cada imagen que aparecía en la pantalla era como un golpe directo a mi realidad. Ahí estaba yo, parada frente al altar de la parroquia de San Rafael, una iglesia que conocía perfectamente porque había asistido a misas dominicales allí durante mi adolescencia. El padre González, el mismo sacerdote que había bautizado a mis sobrinos, estaba oficiando la ceremonia con su característica sonrisa paternal, y entonces apareció él. La imagen mostró al hombre que supuestamente era mi esposo, y sentí que todas las fuerzas abandonaron mi cuerpo. Era alto, moreno, con cabello negro ligeramente ondulado y una sonrisa que iluminaba toda la fotografía. Llevaba un traje negro impecable con una corbata color plata y en su mano izquierda brillaba un anillo dorado. Pero lo más perturbador de todo era la forma en que me miraba, con una ternura tan genuina, tan profunda que parecía conocerme desde siempre. ¿Cómo se llama?, pregunté en un susurro, aunque una parte de mí temía la respuesta. No logré escuchar su nombre completo durante la ceremonia, admitió don Alberto, frunciendo el ceño mientras intentaba recordar. Pero escuché que el padre González lo llamó Miguel. ¿Miguel algo? ¿Miguel Ángel? No, no era eso. Miguel Alejandro. Sí, eso era. Miguel Alejandro. El nombre resonó en mi mente como un eco lejano, pero no despertó ningún recuerdo. Sin embargo, había algo en ese nombre que me resultaba vagamente familiar, como una melodía que has escuchado antes pero no puedes ubicar dónde. Doña Carmen se acercó más y tomó la cámara entre sus manos. «Qué hombre tan guapo escogiste, Esperanza. Y mira cómo te ve. Se nota que está perdidamente enamorado de ti». Siguió pasando las fotografías y cada una era más desconcertante que la anterior. Ahí estaba yo intercambiando anillos con este desconocido, besándolo frente al altar, cortando un pastel de 3 pisos decorado con flores naturales, bailando el vals nupcial en lo que parecía ser la recepción en el jardín de alguna casa colonial. «Don Alberto», dije, tratando de mantener la calma en mi voz, ¿recuerda dónde fue la recepción? Por supuesto, fue en casa de los Herrera, esa casa grande que está en la calle Aldama, la que tiene el jardín con la fuente de cantera rosa. Los padres del novio, creo.
La señora Herrera estaba tan emocionada, no paraba de llorar de felicidad. Los Herrera. Conocía la casa perfectamente. Era una de las mansiones coloniales más hermosas de San Miguel de Allende, con jardines que parecían salidos de un cuento de hadas. Pero nunca había conocido a la familia que vivía allí. ¿Cómo era posible que hubiera celebrado mi boda en su casa? ¿Y cuándo fue esto exactamente? Mi voz apenas era audible. Don Alberto pensó por un momento, mirando hacia el cielo como si las fechas estuvieran escritas en las nubes. Fue hace 3 semanas exactamente, un sábado por la tarde. Lo recuerdo bien porque ese mismo día era el cumpleaños de mi difunta esposa y pensé qué hermoso que hubiera una celebración tan alegre en una fecha que para mí siempre era triste. 3 semanas. Hace exactamente 3 semanas, un sábado por la tarde, yo estaba en mi casa leyendo una novela de Laura Esquivel y comiendo quesadillas que había comprado en el mercado. Recordaba perfectamente ese día porque había llorado al final del libro y había decidido que necesitaba más romance en mi vida. La ironía era abrumadora. Don Alberto, ¿podría enviarme estas fotografías? Necesito estudiarlas más detenidamente. Por supuesto, mi niña. Te las paso todas ahora mismo. ¿Tienes tu teléfono a la mano? Mientras transferíamos las fotografías, mi mente trabajaba a toda velocidad. Necesitaba respuestas y sabía exactamente por dónde empezar. Si realmente había habido una boda en la parroquia de San Rafael, tendrían registros. Los matrimonios religiosos en México requieren documentación, firmas, testigos. No se puede simplemente aparecer y casarse sin dejar rastro. Disculpen, dije después de que la transferencia terminara. Necesito hacer algunas llamadas urgentes. Les agradezco mucho que hayan venido a felicitarme. Doña Carmen me abrazó fuertemente. Ay, mi niña, estoy tan feliz por ti. Ya era hora de que encontraras a alguien que te valorara como mereces. Don Alberto también me abrazó y antes de irse añadió: Esperanza, tu esposo preguntó por tu dirección. Le dije que vivías aquí, espero que no te moleste. Dijo que quería darte una sorpresa. El mundo se detuvo nuevamente. Mi esposo preguntó por mi dirección. Sí, hace unos días. Es un hombre muy educado, muy respetuoso. Me dijo que había estado fuera de la ciudad por trabajo y que quería visitarte. ¿No ha venido aún? Negué con la cabeza, sintiendo cómo el terror se apoderaba de mí. Si este hombre realmente existía, si realmente había alguien por ahí que creía estar casado conmigo, ¿qué pasaría cuando apareciera en mi puerta? Después de que mis vecinos se fueran, cerré la puerta con llave, algo que raramente hacía durante el día en San Miguel de Allende. La ciudad era segura, la gente se conocía, las puertas solían permanecer abiertas. Pero ahora me sentía como si estuviera viviendo en una película de suspenso. Tomé mi teléfono y marqué el número de la parroquia de San Rafael. El padre González había sido amigo de mi familia durante años. Si alguien podía darme respuestas, era él. Parroquia de San Rafael, habla el padre González. Padre, soy Esperanza Morales. Necesito hacerle una pregunta muy importante. Esperanza, qué gusto escucharte. ¿Cómo está la recién casada? Sentí que se me helaba la sangre. Padre, ¿usted realmente ofició mi boda hace 3 semanas? Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Esperanza, ¿te sientes bien? Por supuesto que ofició tu boda. Fue una ceremonia hermosa. Tú y Miguel se veían radiantes de felicidad. Padre González, necesito verlo urgentemente. ¿Podría ir a la parroquia ahora mismo? Por supuesto, hija. Te espero en mi oficina. Colgué el teléfono con manos temblorosas. El padre González también lo recordaba. Esto no era una broma elaborada ni una confusión. De alguna manera, inexplicablemente,
Había habido una boda, una ceremonia real, oficial, documentada, y yo era la protagonista de una historia que no recordaba haber vivido. Me cambié rápidamente, poniéndome un vestido azul marino y mis zapatos más cómodos. El camino a la parroquia de San Rafael era corto, pero cada paso se sentía como una eternidad. Las calles empedradas de San Miguel de Allende, que generalmente me llenaban de paz, ahora parecían susurrar secretos que yo no podía entender. Al llegar a la parroquia, encontré al padre González esperándome en la puerta. Era un hombre de 60 años, con cabello completamente blanco y una sonrisa que siempre había sido un refugio para mí durante los momentos difíciles. Pero ahora, esa sonrisa familiar me llenaba de una ansiedad inexplicable. Esperanza, pasa, por favor. Te ves muy pálida. ¿Está todo bien con Miguel? Me senté frente a su escritorio, en la misma silla donde había recibido consejos durante mi adolescencia. Padre González, necesito que me diga exactamente qué pasó hace 3 semanas. Necesito que me cuente todo sobre mi boda, porque yo no la recuerdo. El padre González me miró con una expresión de profunda preocupación. Esperanza, ¿has hablado con un médico? La pérdida de memoria puede ser síntoma de algo serio. Por favor, padre, solo cuénteme qué pasó. Suspiró y abrió un cajón de su escritorio sacando un registro grueso con tapas de cuero. Aquí está todo documentado. Esperanza Morales y Miguel Alejandro Herrera se casaron el sábado 24 de agosto a las 5 de la tarde. Fue una ceremonia preciosa, con más de 100 invitados. Miguel Alejandro Herrera. Ahora tenía el nombre completo. Y si era un Herrera, eso explicaba por qué la recepción había sido en esa mansión de la calle Aldama. Padre, ¿podría mostrarme el acta matrimonial? Pasó varias páginas hasta encontrar el documento oficial. Ahí estaba, mi firma, clara y perfectamente reconocible. La firma de Miguel Alejandro Herrera. Las firmas de los testigos. Todo legal, todo oficial, todo real, excepto que yo no recordaba haber firmado nada. Padre González, dije con voz quebrada, ¿recuerdas si yo actué de manera extraña ese día? ¿Si parecía confundida o desorientada? Todo lo contrario, hija. Nunca te había visto tan segura, tan radiante. Hablaste con claridad durante los votos, sonreíste durante toda la ceremonia. Parecías la novia más feliz del mundo. En ese momento, escuchamos pasos en el pasillo de la parroquia. El padre González se levantó para ver quién era y yo escuché una voz masculina preguntando por la oficina del sacerdote. Disculpe, padre, estoy buscando a mi esposa. Me dijeron que podría estar aquí. Mi corazón se detuvo. Reconocí esa voz, aunque no podía ubicar de dónde. Una voz profunda, cálida, con un acento ligeramente diferente al de la región. El padre González me miró y después miró hacia la puerta. Creo que Miguel está aquí. Esperanza. Y en ese momento supe que mi vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. La puerta de la oficina del padre González se abrió lentamente y por primera vez en mi vida consciente vi a Miguel Alejandro Herrera en persona. Era exactamente como en las fotografías, alto, moreno, con ese cabello negro ligeramente ondulado que caía perfectamente sobre su frente. Llevaba una camisa blanca de lino y pantalones oscuros, y cuando me vio sentada en la silla frente al escritorio del padre, su rostro se iluminó con una sonrisa que podría haber derretido glaciares. «Esperanza», exclamó con genuina alegría acercándose hacia mí con los brazos extendidos. «Te he estado buscando por toda la ciudad». Me levanté instintivamente, pero mis piernas temblaron tanto que tuve que apoyarme en el respaldo de la silla. Este hombre, que aparentemente era mi esposo, irradiaba una familiaridad desconcertante.
Era como si mi cuerpo lo reconociera aunque mi mente se negara a hacerlo. Miguel. Dije su nombre por primera vez, y se sintió extraño en mis labios, como si estuviera probando un sabor nuevo, pero que de alguna manera me resultaba conocido. Se detuvo a medio camino hacia mí, notando claramente mi reacción. Su sonrisa se desvaneció ligeramente, reemplazada por una expresión de preocupación genuina. ¿Estás bien, amor? Te ves muy pálida. Su voz tenía una ternura que me hizo estremecer. Era evidente que este hombre realmente creía que éramos pareja. El padre González se aclaró la garganta incómodamente. Miguel, Esperanza me ha contado algo muy preocupante. Dice que no recuerda la boda. Los ojos de Miguel se abrieron con sorpresa y después con una preocupación profunda que parecía completamente auténtica. Se acercó más, pero se detuvo cuando vio que yo retrocedía instintivamente. ¿No recuerdas nuestra boda? Preguntó con voz suave, como si estuviera hablando con alguien muy frágil. ¿No recuerdas nada de lo que hemos vivido juntos? Yo no sé quién eres, admití finalmente, y las palabras salieron de mi boca como cuchillos. No te recuerdo. No recuerdo haberte conocido, no recuerdo enamorarme de ti. No recuerdo planear una boda contigo. Hasta esta mañana ni siquiera sabía que estaba casada. Miguel se quedó inmóvil, como si mis palabras fueran balas que lo hubieran atravesado. Lentamente se sentó en la silla al lado de la mía, manteniendo una distancia respetuosa, pero sin quitarme los ojos de encima. Esperanza, dijo suavemente. Nos conocimos hace 6 meses en la librería Grañén Porrúa, en la sección de literatura latinoamericana. Estabas buscando una edición especial de Como agua para chocolate para regalársela a tu prima Elena en su cumpleaños. Yo estaba leyendo 100 años de soledad por enésima vez porque es mi libro favorito. Mi corazón se saltó un latido. Sí había ido a esa librería hace 6 meses y sí había buscado exactamente ese libro para Elena, pero no recordaba haber conocido a nadie allí. Acerqué, porque notaste que estaba leyendo García Márquez y me dijiste que era tu autor favorito también, continuó Miguel, con los ojos brillando con el recuerdo. Hablamos durante 2 horas sobre realismo mágico, sobre cómo los escritores latinoamericanos pueden convertir lo ordinario en extraordinario. Esas eran exactamente el tipo de conversaciones que me encantaban, el tipo de conexión intelectual que siempre había buscado, pero no recordaba nada de eso. Después fuimos a tomar café al café de la parroquia, siguió relatando, y me contaste sobre tu trabajo como traductora, sobre cómo te especializabas en traducir novelas del español al inglés. Me hablaste de tu sueño de algún día traducir una obra de Isabel Allende. Nuevamente, todo lo que decía era exactamente correcto sobre mi vida, mis aspiraciones, mis sueños. Era como si hubiera estudiado minuciosamente mi biografía. El padre González nos observaba con una mezcla de fascinación y preocupación. Miguel, tal vez deberías llevar a Esperanza a ver a un médico. La pérdida de memoria puede ser síntoma de algo serio. Por supuesto, asintió Miguel inmediatamente. Esperanza, ¿te parece bien si vamos al Hospital General? El doctor Ramírez es amigo de la familia. Puede examinarte. ¿Doctor Ramírez? Pregunté sintiendo otra punzada de familiaridad. Sí, el neurólogo. Fuimos a su consulta el mes pasado porque te dolía mucho la cabeza después de esas largas sesiones de traducción. ¿No lo recuerdas tampoco? No lo recordaba, pero sí había tenido dolores de cabeza severos el mes pasado. Los había atribuido al estrés del trabajo, pero nunca había ido a ver a ningún médico. Miguel, dije lentamente, antes de ir al médico, necesito que me cuentes todo, desde el principio. Cómo nos conocimos, cómo nos enamoramos,
cómo decidimos casarnos. Y necesito ver pruebas, asintió comprensivamente. Por supuesto, tengo fotografías, mensajes de texto, cartas que te escribí. Tengo todo guardado porque eres la mujer más importante de mi vida. Había algo en la forma en que lo dijo que me hizo creer que estaba siendo completamente honesto. Pero entonces, ¿cómo era posible que yo no recordara nada de una relación que claramente había sido muy significativa? Está bien, dije finalmente. Vamos a tu casa. Quiero ver esas pruebas. Miguel vivía, efectivamente, en la mansión colonial de la calle Aldama, donde, según don Alberto, se había celebrado nuestra recepción. Era una casa impresionante, con muros de cantera rosa, patios llenos de bugambilias y una fuente central que parecía sacada de un palacio español. Al entrar me recibió una mujer mayor, elegante, con cabello gris perfectamente arreglado. Esperanza, exclamó con genuina alegría. Qué gusto verte, hija. ¿Cómo te ha ido en Guadalajara? Me quedé helada. ¿Guadalajara? Miguel se aclaró la garganta. Mamá, Esperanza no se siente muy bien. Mejor vamos a mi habitación para que descanse. Por supuesto, por supuesto. ¿Necesitas que prepare algo de té? ¿Un caldo de pollo? La preocupación maternal en su voz era tan genuina que me hizo sentir una calidez extraña en el pecho. Gracias, señora Herrera, pero estoy bien, logré decir. La habitación de Miguel era amplia y luminosa, con ventanas que daban al jardín principal. Las paredes estaban decoradas con fotografías. Inmediatamente reconocí muchas de ellas. Eran fotos nuestras. Yo sonriendo junto a Miguel en diversos lugares de San Miguel de Allende, en el Jardín Allende, en el Mirador, en restaurantes que reconocía, en fiestas que no recordaba haber asistido. Esta fue nuestro primer mes juntos, dijo Miguel, señalando una fotografía donde ambos sonreíamos mientras comíamos helados. Fuimos al festival de jazz que se hace cada año en el jardín principal. Te encantó la música, bailaste toda la noche. Me acerqué a otra fotografía donde aparecía yo con un vestido rojo que nunca había visto antes, abrazando a Miguel bajo los arcos del centro histórico. ¿De dónde salió este vestido?, pregunté. Te lo compré para nuestro aniversario de 3 meses. Dijiste que era el vestido más hermoso que habías tenido en tu vida. Miguel abrió un armario y sacó exactamente ese vestido. Lo guardé aquí porque dijiste que querías usarlo en ocasiones especiales. El vestido era precioso, de una tela suave y un corte que sabía que me quedaría perfecto. Pero nunca lo había visto antes en mi vida. Miguel sacó entonces una caja de madera tallada. Aquí están todas las cartas que te escribí y las que tú me escribiste a mí. Abrió la caja y efectivamente había docenas de cartas. Tomé una al azar, escrita en mi propia letra. Mi querido Miguel, no puedo creer lo afortunada que soy de haberte encontrado. Eres exactamente el tipo de hombre con el que siempre soñé, inteligente, sensible, divertido y con una pasión por la literatura que iguala la mía. Era mi letra. Definitivamente era mi letra, mi estilo de escritura, incluso mi forma particular de hacer las G minúsculas. Pero no recordaba haber escrito esa carta. Esperanza, dijo Miguel suavemente. Sé que esto debe ser aterrador para ti, pero quiero que sepas que te amo profundamente y vamos a encontrar una explicación para lo que está pasando. Lo miré a los ojos, esos ojos marrones cálidos que según todas las evidencias habían sido parte de mi vida durante los últimos 6 meses. Miguel, ¿es posible que yo haya tenido algún tipo de accidente? ¿Algún golpe en la cabeza? No que yo sepa, aunque se detuvo,
como si estuviera recordando algo importante. ¿Qué? Hace unas semanas, justo antes de la boda, mencionaste que habías estado teniendo sueños muy vívidos, sueños donde vivías una vida completamente diferente, donde no nos conocíamos. Dijiste que se sentían tan reales que a veces te despertabas confundida. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué más dije sobre esos sueños? Dijiste que en esos sueños vivías sola, que nunca te habías casado, que pasabas los días trabajando como traductora desde tu casa. Dijiste que eran tan detallados que podías recordar el color de las paredes de tu casa imaginaria, el sabor del café que tomabas cada mañana. Mi mundo se tambaleó, porque esa no era mi vida imaginaria, esa era mi vida real, o al menos la vida que yo recordaba como real, Miguel. Susurré, creo que necesitamos ir al hospital ahora mismo. El Hospital General de San Miguel de Allende estaba ubicado en un edificio moderno que contrastaba con la arquitectura colonial del resto de la ciudad. Miguel me acompañó en silencio durante todo el trayecto, respetando mi necesidad de procesar todo lo que había descubierto. Sus manos se movían nerviosamente sobre el volante de su camioneta Ford y ocasionalmente me miraba con una preocupación tan genuina que me hacía sentir culpable por no recordarlo. El doctor Ramírez resultó ser exactamente como Miguel había descrito, un hombre de mediana edad, con barba gris perfectamente recortada y una sonrisa tranquilizadora. Su consulta estaba decorada con diplomas de universidades mexicanas y estadounidenses y tenía esa atmósfera profesional que inmediatamente inspira confianza, esperanza. Dijo al vernos entrar, ¡qué gusto verte! ¿Cómo siguen esos dolores de cabeza que me comentabas el mes pasado? Me quedé paralizada. Otro testimonio de una vida que no recordaba vivir. Doctor Ramírez, intervino Miguel, Esperanza está experimentando un problema muy serio. Ha perdido completamente la memoria de los últimos 6 meses de su vida. No recuerda que nos conocimos, que nos casamos, nada de nuestra relación. La expresión del doctor cambió inmediatamente a una de preocupación profesional. Siéntense, por favor. Esperanza, cuéntame exactamente qué es lo último que recuerdas con claridad. Recuerdo mi vida hasta hace aproximadamente 6 meses, expliqué, sintiendo como si estuviera describiendo la vida de otra persona. Vivo sola en una casa colonial en el centro de San Miguel. Trabajo como traductora freelance. Nunca he estado casada. Esa es la vida que recuerdo. Pero aparentemente, durante estos últimos 6 meses, conocí a Miguel, me enamoré, nos casamos y no recuerdo absolutamente nada de eso. El doctor Ramírez tomó notas mientras yo hablaba, haciendo preguntas ocasionales sobre fechas específicas, eventos que pudiera recordar, cualquier trauma físico o emocional que hubiera experimentado. ¿Has tenido dolores de cabeza recientemente? Preguntó. Sí, el mes pasado. Dolores muy fuertes que me duraban horas. Exacto, confirmó Miguel. Por eso la traje a verlo la primera vez. Los dolores eran tan intensos que a veces se quedaba inmóvil por horas. ¿Y qué me dijo en esa consulta, doctor? Pregunté. El doctor Ramírez revisó un expediente en su computadora. Te hice varios exámenes neurológicos básicos, pero todo parecía normal. Atribuí los dolores al estrés y te recomendé reducir las horas de trabajo frente a la computadora. Pero ahora, con estos síntomas de amnesia, necesitamos hacer estudios más profundos, continuó. Vamos a hacerte una resonancia magnética, análisis de sangre completos y algunos exámenes neuropsicológicos. Durante las siguientes 3 horas, me sometí a una batería de exámenes que me dejaron física y emocionalmente agotada. Miguel esperó pacientemente en cada paso,
leyendo un libro de García Márquez que había traído consigo. Observé cómo sus dedos pasaban las páginas con la familiaridad de alguien que había leído esa historia muchas veces, y me preguntó si yo habría estado presente durante algunas de esas lecturas. Finalmente, el doctor Ramírez nos pidió que regresáramos a su consulta para discutir los resultados preliminares. Esperanza, físicamente, tu cerebro se ve perfectamente normal, comenzó. No hay evidencia de tumores, lesiones, accidentes cerebrovasculares o cualquier otra anomalía estructural que pudiera explicar la pérdida de memoria. Entonces, ¿qué puede ser?, preguntó Miguel tomando mi mano instintivamente. Sorprendentemente, no me molestó su gesto. Mi mano se sintió natural en la suya. Hay varias posibilidades, explicó el doctor. La amnesia disociativa es una condición psicológica donde la mente desconecta ciertos recuerdos, generalmente como mecanismo de protección contra experiencias traumáticas. También existe la posibilidad de un trastorno de identidad disociativo, aunque eso sería más complejo. ¿Está diciendo que esto es psicológico?, pregunté. Parcialmente sí, pero hay algo más que me llama la atención. El doctor se inclinó hacia adelante. Los exámenes de sangre muestran trazas muy pequeñas de una sustancia llamada escopolamina. Miguel y yo nos miramos confundidos. ¿Escopolamina?, preguntó Miguel. Es una sustancia derivada de una planta llamada Brugmansia, conocida popularmente como trompeta del diablo. En dosis muy pequeñas puede causar confusión, pérdida de memoria a corto plazo y una extraña susceptibilidad a la sugestión. En Colombia la llaman burundanga. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Está diciendo que alguien me drogó? Es una posibilidad. Pero las cantidades son tan pequeñas que también podrían ser residuos de algún medicamento herbal o incluso exposición ambiental. En México, algunas plantas ornamentales contienen alcaloides similares. Miguel se puso pálido. Doctor, ¿es posible que alguien haya usado esa sustancia para manipular a Esperanza? Es teóricamente posible, pero necesitaríamos más evidencia. La escopolamina puede hacer que una persona sea más susceptible a la sugestión, pero no puede crear recuerdos completamente falsos de 6 meses de vida. Entonces, ¿qué me recomienda?, pregunté. Te voy a referir con una especialista en trastornos de memoria, la doctora Patricia Salinas. Ella trabaja en Guadalajara, en el Instituto Neurológico. Mientras tanto, te recomiendo que trates de reconstruir gradualmente los últimos 6 meses de tu vida usando todas las evidencias disponibles: fotografías, cartas, testimonios de personas que te conocen. Guadalajara. Esa era la segunda vez que escuchaba esa ciudad mencionada en relación conmigo. Miguel, dije cuando salimos del hospital, tu madre mencionó Guadalajara. ¿Qué conexión tengo con esa ciudad? Ah, sí, dijo, como si hubiera olvidado mencionarlo. Hace 2 semanas fuiste a Guadalajara para una entrevista de trabajo. Una editorial importante quería contratarte como traductora principal para su división de literatura latinoamericana. Era el trabajo de tus sueños. ¿Y? Dijiste que la entrevista había salido muy bien, pero que necesitabas tiempo para pensarlo porque significaría mudarte allá, al menos por un tiempo. Otro pedazo de información que encajaba perfectamente con mis aspiraciones profesionales, pero que yo no recordaba en absoluto. Miguel, quiero ir a mi casa, dije finalmente. Necesito estar en mi espacio, revisar mis cosas, tratar de encontrar alguna pista sobre lo que me ha estado pasando. Por supuesto. ¿Quieres que te acompañe? Consideré la oferta. Por un lado, la idea de estar sola me tranquilizaba. Por otro lado,
Miguel parecía conocer detalles de mi vida reciente que yo necesitaba entender. Sí, dije finalmente, pero quiero que sepas que esto es muy difícil para mí. Tú pareces conocerme íntimamente y para mí eres un extraño completo. Lo entiendo, dijo con tristeza, pero quiero ayudarte a recuperar nuestra vida juntos. Cuando llegamos a mi casa, todo se veía exactamente como lo recordaba. Mis plantas, mis libros, mi pequeña oficina con la computadora donde trabajaba todos los días. Pero entonces Miguel señaló cosas que yo no había notado. Mira, dijo, dirigiéndose hacia mi librero. Aquí están los libros que te regalé. Efectivamente, había varios libros que no recordaba haber comprado. Ediciones especiales de García Márquez, una biografía de Isabel Allende, una antología de poesía mexicana contemporánea. Y esta, dijo, señalando una fotografía que estaba sobre mi escritorio, es de nuestra primera cita oficial. La fotografía mostraba a Miguel y a mí en el restaurante El Pegaso, uno de mis lugares favoritos en San Miguel. Yo llevaba un vestido amarillo que sí reconocía como mío, y ambos sonreíamos mientras brindábamos con copas de vino tinto. Pero lo más perturbador era que en la fotografía yo me veía genuinamente feliz. No era una sonrisa forzada o falsa, era la expresión de alguien que está verdaderamente enamorada. Miguel, dije lentamente, necesito hacerte una pregunta y necesito que seas completamente honesto conmigo. Por supuesto, ¿es posible que tú hayas tenido algo que ver con mi pérdida de memoria? ¿Que me hayas dado alguna sustancia, que hayas manipulado mi mente de alguna manera? Miguel me miró directamente a los ojos, sin parpadear, sin desviar la mirada. Esperanza, te juro por la memoria de mi padre que yo jamás te haría daño. Te amo más de lo que he amado a cualquier persona en mi vida. Encontrar una explicación para lo que te está pasando es tan importante para mí como lo es para ti. Había algo en la forma en que lo dijo que me hizo creerle. Pero entonces, ¿quién? ¿Y por qué? Hay algo más, dijo Miguel dudando. Algo que no le mencioné al doctor porque no estoy seguro de si es relevante. ¿Qué? La semana antes de nuestra boda, recibiste una llamada extraña. Alguien que se identificó como un editor de Guadalajara, ofreciéndote esa entrevista de trabajo que mencioné. Pero después de colgar me dijiste que algo sobre esa llamada te había parecido raro. ¿Raro cómo? Dijiste que el hombre conocía demasiados detalles sobre tu trabajo, sobre tu vida personal. Detalles que no habrían estado en tu currículum. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Recuerdas el nombre de esa editorial? Editorial Quetzal, creo. ¿Por qué? Busqué inmediatamente en mi teléfono. Editorial Quetzal existía, tenía oficinas en Guadalajara y su página web parecía completamente legítima. Pero cuando llamé al número principal y pregunté por el Departamento de Recursos Humanos, me dijeron algo que me heló la sangre. Lo siento, señorita, pero nosotros no hemos hecho ninguna entrevista para traductor en las últimas semanas. Y definitivamente no hemos contactado a nadie llamado Esperanza Morales. Miguel y yo nos miramos. La pieza faltante del rompecabezas comenzaba a tomar forma, pero la imagen que revelaba era más aterradora de lo que habíamos imaginado. La revelación sobre la falsa llamada de Editorial Quetzal cambió todo. Miguel y yo nos quedamos sentados en mi sala, mirando el teléfono como si fuera una bomba que acababa de explotar. El silencio se extendió entre nosotros, pesado con implicaciones que ninguno de los dos quería verbalizar. Alguien me atrajo a Guadalajara con engaños, dije finalmente, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mi voz. Alguien que conocía detalles íntimos de mi vida profesional. Miguel se pasó las manos por el cabello.
un gesto que parecía familiar aunque no pudiera recordar haberlo visto antes. Esperanza, necesitamos pensar esto sistemáticamente. ¿Quién podría tener motivos para hacerte esto? ¿Alguien de tu pasado? ¿Algún cliente con quien hayas tenido problemas? Revisé mentalmente mi lista de clientes de los últimos años. Como traductora freelance, había trabajado con docenas de editoriales, escritores independientes y empresas internacionales. La mayoría de mis interacciones habían sido profesionales y cordiales. Había un cliente, dije lentamente, mientras un recuerdo incómodo emergía de mi memoria. Un escritor llamado Eduardo Vázquez. Hace como 8 meses traduje su novela del español al inglés para una editorial estadounidense. ¿Qué pasó con él? Al principio todo era profesional, pero después comenzó a enviarme mensajes personales. Me decía que mi trabajo había capturado la esencia de su alma, que yo era la única persona que realmente entendía su arte. Me detuve, recordando la incomodidad que había sentido. Eventualmente, comenzó a sugerir que nos conociéramos en persona, que podríamos ser almas gemelas literarias. Miguel se inclinó hacia adelante. ¿Cómo terminó esa situación? Le dije claramente que quería mantener nuestra relación estrictamente profesional. Él insistió. Llegó incluso a enviarme flores a mi casa, aunque yo nunca le había dado mi dirección personal. Finalmente tuve que bloquearlo en todas mis plataformas y rechazar cualquier proyecto futuro con él. ¿De dónde era ese Eduardo? De Guadalajara. Las palabras salieron de mi boca como hielo. Eduardo Vázquez vive en Guadalajara. Miguel tomó mi mano. Esperanza, creo que necesitamos contactar a la policía. Pero, ¿qué les vamos a decir? Que creo que alguien me drogó para hacerme olvidar mi vida, pero que al mismo tiempo tengo fotografías, cartas y testimonios de una relación que no recuerdo haber vivido. Sentí lágrimas de frustración formándose en mis ojos. Ni siquiera yo misma entiendo lo que está pasando. Miguel se levantó y comenzó a caminar por mi sala, claramente tratando de procesar toda la información. Se detuvo frente a mi librero y tomó uno de los libros que según él me había regalado. Esperanza, ¿puedo hacerte una pregunta que tal vez suene extraña? En este punto, nada me va a sonar extraño. ¿Es posible que hayas estado viviendo 2 vidas paralelas? Que haya una parte de ti que sí me conoce, que sí vivió nuestra relación, pero que de alguna manera está desconectada de tu memoria consciente. La pregunta me hizo sentir un escalofrío. ¿Como un trastorno de personalidad múltiple? No exactamente, más bien como si alguien hubiera encontrado una forma de manipular tu mente para que vivieras experiencias sin recordarlas conscientemente. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre de mi casa. Miguel y yo nos miramos con alarma. No esperábamos a nadie y después de todo lo que habíamos descubierto, cualquier visitante inesperado me ponía nerviosa. ¿Esperanza? Era la voz de doña Carmen desde la puerta. Hay un señor aquí que dice que te conoce. Dice que es escritor y que trabajó contigo. Mi corazón se detuvo. Miguel se acercó inmediatamente a mí y pude ver la tensión en sus músculos. ¿Cómo se llama? Grité hacia la puerta. Eduardo Vázquez. Miguel y yo nos miramos con terror. Era demasiada coincidencia que Eduardo apareciera exactamente cuando habíamos estado hablando de él. Doña Carmen, grité. Dígale que no estoy en casa, que regrese otro día. Pero entonces escuché la voz de Eduardo, más fuerte, hablándole directamente a doña Carmen, pero claramente dirigiéndose a mí. Esperanza, sé que estás ahí. Vengo de Guadalajara específicamente para verte. Tenemos asuntos pendientes que resolver. ¿Asuntos pendientes?, murmuré. Miguel se acercó a la ventana que daba a la calle y asomó cuidadosamente la cabeza.
Es un hombre de unos 40 años, moreno, bien vestido. Lleva un portafolio y parece muy seguro de sí mismo, me informó en voz baja. Esperanza, siguió gritando Eduardo. Sé lo confundida que debes estar. Sé que no recuerdas nuestros encuentros en Guadalajara, pero vine a ayudarte a recuperar esos recuerdos. Sentí que se me helaba la sangre. Nuestros encuentros en Guadalajara. Según mi memoria, yo nunca había tenido encuentros con Eduardo. Nuestra relación había sido estrictamente por email y teléfono. Miguel tomó su teléfono celular. Voy a llamar a la policía. Esperanza, continuó Eduardo, ahora con un tono más suave, pero igualmente perturbador. Sé que Miguel está contigo, sé todo sobre su pequeño experimento, pero él no te está diciendo la verdad completa sobre lo que realmente pasó. Miguel se quedó helado con el teléfono en la mano. Nos miramos con horror mutuo. Su experimento, susurré. No sé de qué está hablando, dijo Miguel, pero había algo en su voz, una vacilación casi imperceptible que me hizo dudar. Esperanza, siguió Eduardo. Pregúntale a Miguel sobre el proyecto Narciso. Pregúntale sobre la investigación que está haciendo para su doctorado en psicología. Pregúntale por qué eligió específicamente una traductora solitaria como sujeto de prueba. El mundo se detuvo. Miguel tenía un doctorado en psicología. Esa información nunca había salido en nuestras conversaciones del día. ¿Por qué no me había mencionado su formación académica? Miguel, dije con voz temblorosa, ¿tienes un doctorado en psicología? Miguel cerró los ojos y en su expresión vi confirmación antes de que dijera una palabra. Sí, admitió finalmente. Pero no es lo que piensas. ¿Qué es el proyecto Narciso? Esperanza, por favor, deja que te explique. Responde la pregunta. Miguel se sentó pesadamente en mi sofá. Es mi investigación doctoral. Estoy estudiando la maleabilidad de la memoria humana, específicamente cómo se pueden crear recuerdos falsos convincentes usando una combinación de sugestión hipnótica, drogas en microdosis y refuerzo social. El mundo se desplomó a mi alrededor. Sentí como si me hubieran golpeado físicamente en el estómago. ¿Estás diciendo que tú? No, dijo Miguel desesperadamente, no de la forma que piensas. Esperanza, cuando te conocí en la librería, eso fue real. Mi atracción hacia ti fue real. Nuestras conversaciones, mi enamoramiento, todo eso fue completamente auténtico. Pero cuando comenzaste a interesarte en mí, cuando empezamos a salir, yo vi una oportunidad de combinar mi vida personal con mi investigación. Pensé que podía estudiar cómo se forman los recuerdos románticos naturalmente, sin manipulación. Sentí náuseas. ¿Me estás diciendo que nuestra relación fue un experimento? No, nuestra relación fue real, Esperanza. Cada momento que pasamos juntos fue genuino. Yo me enamoré de ti de verdad. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Pero también documenté todo meticulosamente. Grabé nuestras conversaciones, analicé tus patrones de memoria, estudié cómo tu cerebro procesaba nuestras experiencias compartidas y la boda. La boda fue real. Mi amor por ti es real, pero se detuvo, como si las siguientes palabras fueran a matarlo. Pero también fue la culminación de mi experimento. Quería estudiar cómo una experiencia emocionalmente intensa, como una boda, se codifica en la memoria a largo plazo. Me levanté del sofá, sintiendo una furia que nunca había experimentado antes. ¿Me estás diciendo que me manipulaste durante 6 meses para tu tesis doctoral? No te manipulé. Todo lo que vivimos fue real. Solo lo documenté científicamente. ¿Y qué hay de Eduardo? ¿También es parte de tu experimento? Miguel se puso pálido. No sé quién es Eduardo realmente. Cuando me contaste sobre el traductor problemático,
Investigué un poco sobre él, pero nunca encontré evidencia de que realmente fuera escritor. Afuera, Eduardo seguía hablando. Esperanza, Miguel no te está contando que yo también soy investigador, psicólogo como él, y que hemos estado compitiendo por el mismo proyecto de investigación durante 2 años. Miguel se levantó abruptamente. Eso no puede ser cierto. Esperanza, continuó Eduardo, pregúntale sobre las drogas que te ha estado administrando. Pregúntale sobre los compuestos experimentales que han estado probando contigo durante meses. ¿Drogas? Me volví hacia Miguel con terror absoluto. ¿Me has estado drogando? Esperanza, por favor, déjame explicarte todo desde el principio. Eduardo está tratando de manipularte, de usar tu confusión contra mí, pero yo ya no sabía en quién confiar. El hombre que creía que me amaba me había estado usando como rata de laboratorio. El hombre que supuestamente era un acosador estaba revelando verdades que Miguel había ocultado. Y yo seguía sin recordar 6 meses completos de mi vida. Miguel, dije con una voz que no reconocí como mía, quiero que te vayas de mi casa ahora mismo. Esperanza, por favor. Ahora. Miguel tomó sus cosas lentamente y antes de irse me dijo, Esperanza, no confíes en Eduardo. Hay cosas sobre él que no sabes. Y por favor, llama al doctor Ramírez si necesitas ayuda. Tu seguridad es más importante que cualquier experimento. Después de que Miguel se fue, me quedé sola en mi casa, con Eduardo aún esperando afuera. Tenía que tomar una decisión. ¿Dejaría entrar al hombre que podría ser mi acosador o me quedaría encerrada con las mentiras del hombre que me había estado usando como sujeto de experimentación? En cualquier caso, estaba segura de una cosa: mi vida real, la vida que yo recordaba como auténtica, había terminado para siempre. Después de que Miguel se fue, me quedé sentada en mi sala durante lo que se sintió como una eternidad, escuchando el silencio que había dejado atrás. Eduardo había dejado de gritar desde la calle, pero sabía que seguía ahí afuera. Podía sentir su presencia como una sombra amenazante sobre mi casa. Finalmente, decidí que necesitaba respuestas, sin importar lo peligroso que pudiera ser obtenerlas. Me acerqué a la puerta y hablé a través de la madera. Eduardo, si realmente quieres hablar conmigo, va a ser bajo mis condiciones. Por supuesto, Esperanza. Dime qué necesitas. Primero, doña Carmen se va a quedar aquí conmigo. Segundo, vas a explicarme exactamente quién eres y qué ha estado pasando. Y tercero, si siento que estoy en peligro en cualquier momento, voy a llamar a la policía inmediatamente. Me parece justo. Abrí la puerta lentamente. Eduardo era exactamente como Miguel lo había descrito. Un hombre de unos 40 años, bien vestido, con una presencia que inmediatamente me puso nerviosa. Pero había algo en sus ojos, una intensidad que me recordó por qué había decidido bloquear su contacto meses atrás. Doña Carmen, bless her heart, se había quedado esperando en mi patio, claramente preocupada por toda la situación. La invité a pasar y le pedí que se sentara en la sala mientras Eduardo y yo hablábamos. Esperanza, comenzó Eduardo, sacando una carpeta de su portafolio, lo que te voy a contar va a sonar increíble, pero tengo documentación que respalda cada palabra. Abrió la carpeta y sacó varios documentos. El primero era un artículo académico titulado Implantación de memorias románticas, un estudio sobre la manipulación de recuerdos emocionales. El autor principal era Miguel Alejandro Herrera. Miguel ha estado desarrollando una técnica para implantar recuerdos falsos específicamente relacionados con experiencias románticas, explicó Eduardo. Su teoría es que los recuerdos asociados con emociones fuertes
son más fáciles de fabricar y más resistentes al olvido. Leí por encima el resumen del artículo. Contenía terminología técnica sobre neuroplasticidad, manipulación de memoria y el uso de drogas psicoactivas en combinación con hipnosis para crear experiencias falsas convincentes. ¿Estás diciendo que Miguel me implantó recuerdos falsos de una relación con él? Exactamente. Pero hay más. Eduardo sacó otro documento. Yo también soy psicólogo, como él dijo, pero no soy su competidor. Soy el director de un comité de ética universitaria que ha estado investigando sus experimentos no autorizados en sujetos humanos. Mi sangre se heló. ¿Experimentos no autorizados? Miguel ha estado probando sus técnicas en múltiples sujetos durante los últimos 2 años, siempre con mujeres que viven solas, que tienen pocas conexiones sociales cercanas, que son menos propensas a tener familiares o amigos que cuestionen cambios dramáticos en sus vidas. Doña Carmen hizo un sonido de horror desde su silla. ¡Dios mío! Ese hombre es un criminal. Eduardo asintió gravemente. Esperanza, tú no eres su primera víctima. Hay al menos otras 3 mujeres que hemos identificado. Una en Querétaro, otra en Morelia, una más en Puebla. ¿Qué les pasó a ellas? Historias similares a la tuya. Conocieron a Miguel casualmente. Desarrollaron relaciones románticas intensas que no recordaban claramente. Se casaron con él en ceremonias que sus familias y amigos presenciaron, pero que ellas experimentaron como si estuvieran en un sueño. ¿Se casó con todas ellas? Las bodas eran parte del experimento. Miguel está estudiando específicamente cómo los rituales sociales formales afectan la consolidación de memorias implantadas. Las ceremonias de matrimonio proporcionan validación social masiva para recuerdos que podrían ser cuestionados por el sujeto. Me sentí físicamente enferma. Pero ¿cómo es posible que yo haya vivido 6 meses completos sin recordar nada conscientemente? Eduardo sacó otro conjunto de documentos. Miguel desarrolló un protocolo muy sofisticado. Usa una combinación de escopolamina en microdosis, hipnosis conversacional y lo que él llama anclaje social. ¿Anclaje social? Asegurarse de que múltiples personas en tu entorno confirmen los eventos que él ha implantado. Tu vecino tomando fotografías de una boda que técnicamente ocurrió, pero durante la cual tú estabas en un estado alterado de conciencia. El sacerdote recordando haber oficiado la ceremonia porque efectivamente la ofició, aunque tú estuvieras drogada y sugestionada durante todo el proceso. Doña Carmen se levantó de su silla. Esto es monstruoso. Tenemos que llamar a la policía inmediatamente. Ya lo he hecho, dijo Eduardo. Hay una investigación en curso, pero necesitábamos que Esperanza recuperara la conciencia de lo que le había pasado para poder proceder legalmente. ¿Cómo sabías que yo había perdido la memoria? Pregunté. Hemos estado monitoreando a Miguel durante meses. Sabíamos que había seleccionado a una nueva víctima en San Miguel de Allende. Cuando desapareciste de tus patrones normales de comunicación digital después de la supuesta boda, supimos que algo había salido mal. ¿Qué quieres decir con que desaparecí? Eduardo sacó su teléfono y me mostró mi cuenta de redes sociales. Efectivamente, había publicaciones durante los últimos 6 meses que yo no recordaba haber hecho. Fotografías con Miguel, actualizaciones sobre nuestra relación, anuncios sobre nuestra boda. Pero estas publicaciones, comencé, las hiciste tú, pero mientras estabas bajo la influencia de las drogas y la sugestión. Miguel te programó para mantener una presencia digital normal que respaldara la narrativa de la relación. ¿Y por qué recuperé la memoria ahora?
¿Por qué dejó de funcionar su manipulación? Porque Miguel cometió un error. Te dio una dosis demasiado alta de escopolamina la noche antes de la boda. Tu cerebro comenzó a rechazar la programación. Los dolores de cabeza que experimentaste el mes pasado eran tu mente luchando por recuperar tus verdaderos recuerdos. En ese momento, escuchamos sirenas acercándose. Eduardo sonrió con alivio. La policía viene a arrestar a Miguel. Esperanza, quiero que sepas que vas a necesitar terapia intensiva para procesar todo esto, pero vas a recuperarte completamente. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque las otras víctimas se han recuperado. Tomó tiempo, pero todas ellas han logrado separar sus verdaderos recuerdos de los implantados. Una de ellas, Carmen Gutiérrez de Querétaro, quiere hablar contigo cuando te sientas lista. Las siguientes horas pasaron como una nebulosa de declaraciones policiales, exámenes médicos adicionales y llamadas telefónicas con abogados. Miguel fue arrestado en su casa, donde la policía encontró un laboratorio completo con drogas experimentales y equipos de grabación sofisticados. Lo más perturbador fue cuando los investigadores me mostraron las grabaciones que Miguel había hecho de nuestros encuentros. En los videos, yo actuaba exactamente como una mujer enamorada. Sonreía, reía, participaba en conversaciones románticas, incluso iniciaba contacto físico. Pero mis ojos tenían una cualidad vacía que me hizo sentir náuseas. Era como si fuera yo, pero no era yo, le dije al detective encargado del caso. Es exactamente así como funciona este tipo de manipulación, explicó. Su personalidad base seguía intacta, pero sus procesos de toma de decisiones estaban comprometidos. 3 meses después, finalmente pude hablar por teléfono con Carmen Gutiérrez, la mujer de Querétaro, que había pasado por una experiencia similar. Su historia era aterradoramente parecida a la mía. Una traductora independiente, una relación romántica intensa que no recordaba claramente, una boda que se sentía como un sueño. ¿Cómo supiste que algo estaba mal? Le pregunté, igual que tú. Un día desperté y no podía recordar cómo había llegado a estar casada. Pero lo más extraño era que, aunque no recordaba los eventos específicos, mi cuerpo sí recordaba a Miguel. Cuando él me tocaba, mi cuerpo respondía como si lo conociera íntimamente, aunque mi mente se rebelara. ¿Te has recuperado completamente? Sí, pero tomó casi 1 año de terapia intensiva. Tuve que reaprender a confiar en mis propios recuerdos, a distinguir entre lo que era real y lo que había sido implantado. ¿Alguna vez sientes nostalgia por los recuerdos falsos? Carmen se quedó callada por un momento. Es la pregunta más difícil, porque aunque sabemos que eran falsos, se sentían tan reales. Había momentos hermosos en esas memorias implantadas, momentos de felicidad que nunca experimenté realmente, pero que mi cerebro registró como auténticos. Esa conversación me ayudó a entender algo crucial. La recuperación no iba a ser simplemente recordar mi vida real. Iba a tener que procesar el duelo por una vida que había vivido, pero que nunca había sido verdaderamente mía. Hoy, 1 año después de aquel terrible día cuando doña Carmen me felicitó por una boda que no recordaba, estoy en terapia regular y he recuperado casi completamente mi sentido de identidad. Miguel fue condenado a 15 años de prisión por múltiples cargos relacionados con agresión sexual y experimentación no autorizada en humanos. Aún vivo en la misma casa colonial en San Miguel de Allende, pero ahora las bugambilias me parecen más hermosas porque sé con certeza que los recuerdos que tengo de plantarlas
son genuinamente míos. Sigo trabajando como traductora y, de hecho, he comenzado a escribir un libro sobre mi experiencia. Doña Carmen sigue siendo mi vecina y ahora es también una de mis amigas más cercanas. Me ayudó a entender que, independientemente de qué recuerdos son reales y cuáles fueron implantados, la capacidad de formar nuevos recuerdos auténticos nunca se perdió. Y cada mañana, cuando riego mis plantas y escucho el sonido familiar de sus guaraches contra las piedras, sé con absoluta certeza que ese momento, ese presente, es completamente mío. La memoria es más frágil de lo que creemos, pero también más resiliente. Y a veces, las historias más extraordinarias comienzan con la pregunta más simple: ¿por qué no recuerdo mi propia vida? Fin.